Usted decide, su programa de análisis y opinión rumbo a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Conversaremos del acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Hola, muy buenas noches. Gusto de saludarlos en este sábado 10 de diciembre de 2021. Avanza rápidamente este último mes del año. Igual avanzamos con Usted Decide. Hoy completamos nuestro programa número 18. Su servidor y amigo Fernando Fait, que conduce este programa, acompañado con el analista político don Sergio Araya Alvarado, rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2022, 6 de febrero para ser más exacto, donde ustedes y nosotros estaremos llamados a ir a escoger al presidente y vicepresidente de la República y a los 57 diputados a la Asamblea Legislativa. La segunda provincia de Costa Rica es la provincia de Alajuela y ella también lleva una cantidad importante de diputados a la Asamblea Legislativa. Por eso, como bien lo mencionaba don Sergio, hoy también incorporamos a este proceso rumbo a las elecciones conversaciones con algunos de los candidatos y candidatas a ir al llamado primer poder de la República. En el día de hoy nos está acompañando don Juan Carlos Chavarría Herrera, candidato a diputado por el primer lugar de la provincia de Alajuela del partido Nuestro Pueblo, el partido que encabeza don Rodolfo Pisa Rocafort para la presidencia de la República. No sé si ya contamos por aquí con don Juan Carlos. A don Sergio, pues agradecerle que nos hizo el ingreso del programa. Y ahí está don Sergio, buenas noches. Y don Juan Carlos en la provincia de Alajuela, bienvenido a Usted Decide. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches, don Fernando, don Sergio. Un gusto saludarlos y además reiterar el afecto y cariño que les tengo a ustedes y un saludo a todas las personas que nos siguen por su prestigioso medio de comunicación. Estoy a sus órdenes, disparen cuando quieran. Don Sergio, adelante, usted que le gusta los disparos iniciales. No, muy buenas noches, reiterarle a Juan Carlos el agradecimiento de que nos acompañe el día de hoy. Sabemos que en el ejercicio de esa candidatura a una curul por la provincia de Alajuela anda en este momento haciendo campaña política, como todas y todos en este momento en algunos cantones de su provincia. Juan Carlos, tal vez vamos a comenzar, no podemos sustraer, especialmente, bueno, para los que no lo conocen, Juan Carlos es además colega de este servidor, él es politólogo. Y antes de entrar ya en materia con lo que es tu rol como candidato del partido Nuestro Pueblo, me gustaría una primera interpretación tuya de este último estudio que sacó IDESPO el día de ayer, específicamente en el tema del quiebre de voto. Hay una aparente tendencia a mantener lo que ya es un comportamiento que se viene consolidando en el proceder del electorado costarricense, que es justamente eso que llamamos quiebre de voto. ¿En qué consiste el quiebre de voto? Así muy rápidamente. Bueno, recordemos que el 6 de febrero vamos a tener dos papeletas. En una elegiremos presidente y vicepresidentes y en la otra diputados y diputadas, dependiendo de la provincia en la que estemos inscritos electoralmente. Bueno, otrora se estilaba, o era muy usual más bien, que la persona votara en las dos papeletas por el mismo partido político. Pero de un tiempo para acá se ha venido reforzando la tendencia a que no necesariamente la votación para presidente coincida con la votación para diputados y diputadas. En este caso se habla de una desviación importante que podría una vez más, como ha sido la tónica en el presente siglo, generar una asamblea legislativa bastante atomizada en donde quien resulte electo o electa presidente o presidenta de la República no necesariamente cuente con esa mayoría parlamentaria que cuando ya están en el ejercicio del poder tanto añoran. Entonces, Juan Carlos, para entrar en materia, ¿cómo ves ese estudio de IDESPO? ¿Has tenido oportunidad de analizarlo? ¿Y qué vislumbras, especialmente en esta experiencia que estás teniendo buscando votos en tu provincia? ¿Prevalecerá eso que dice el estudio? ¿Habrá ese quiebre de voto? ¿Se intensificará? ¿Tendremos entonces una asamblea legislativa igual o más atomizada que la actual? Te escucho.
Muchísimas gracias. Aquí, tenés razón, estoy en Guatuso en estos momentos recorriendo cada uno de los cantones que integran la provincia de Alajuela para poder conversar con la gente, entender sus necesidades y también tener la oportunidad de que me cuestionen, porque nosotros creemos en el voto inteligente, creemos que el pueblo decide, ese es nuestro eslogan, y por consiguiente queremos que decidan conociéndonos de previo. Creo que no hay ninguna sorpresa. La tendencia ha sido al quiebre de voto, no en esta elección, sino desde el pasado. Los costarricenses, al refrán tico no les gusta tener todos los huevos en la misma canasta. Eso responde a una realidad cultural y política que es el proceso de pérdida de militancia dura dentro de los partidos políticos. Los costarricenses, y además, ¿por qué no decirlo? De acuerdo al Latinobarómetro también en América Latina, tienen menos filiación dura a un partido político. Y por qué no decirlo, se han vuelto un electorado tal vez más inteligente, que lo que busca son perfiles que se adapten más a sus necesidades y expectativas. Que el problema sea que el Poder Ejecutivo entre debilitado para las grandes decisiones, me parece que lo que hay que plantearse es si el régimen presidencialista diseñado otrora para un sistema bipartidista ya no responde a la realidad democrática del país y, como lo planteamos en nuestro programa de gobierno, por lo menos discutir el avance a un régimen más semiparlamentario que permita alianzas desde el marco del Congreso. Ahora, ¿por qué la atomización de la Asamblea? Dos razones esenciales, don Sergio. Una, la pérdida de capacidad de los partidos tradicionales de mantener mecanismos de representación efectivos de diferentes sectores, lo que hace que esos sectores busquen representación creando partidos por aparte. Uno. Dos, porque la sociedad costarricense es mucho más diversa, mucho más compleja y por consiguiente esa atomización de partidos políticos que aspiren a las diputaciones de la Presidencia de la República responde a esa expectativa de un pueblo más plural que busca diferentes opciones, que busca integrar, más bien dicho, que busca promover diferentes visiones dentro del mapa de la Asamblea. Eso está mal. Nos han querido satanizar que esa atomización es contraria a la gobernanza. Eso no es cierto. Lo que implica son cambios en la forma de gobernar, de promover acuerdos y dar un papel más importante a la ciudadanía en las grandes tomas de decisiones, como por ejemplo la utilización del referéndum, que lo proponemos en nuestro programa de gobierno. A pesar que como el vestido ha quedado tan bonito, ahora todos los candidatos a la presidencia hablan del referéndum, pero el único que lo tiene en su programa de gobierno somos nosotros. De la misma manera, ustedes saben, y don Fernando, como un líder de organizaciones sociales en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que ahora los acuerdos deben lograrse mediante procesos de diálogo con diferentes actores. Y eso hace que necesariamente no solamente sea la Asamblea cerrada en una caja la que tenga que tomar decisiones, sino un diálogo más activo con diferentes actores. Y esa atomización puede facilitar ese gran diálogo que hace falta. Que don Fernando ha sido muy crítico a los diálogos que se pintan de diálogos, pero al final no lo son. ¿Verdad, don Fernando? Don Juan Carlos, pero a propósito de eso, usted conoce de la unidad de la iniciativa popular, el tiempo que se dura. Llevar tantos temas al referéndum no es atrasar los tiempos que ocupa el país para las decisiones. Don Fernando, ¿cuántos tiempos? O sea, la pesca de arrastre es como los tamales de diciembre. Cada 4 años algún diputado va a presentar un proyecto para revivirlo. El tema de la discusión de minería, que hay muchos intereses alrededor de él, es un tema que va a polarizar el país. Y además, veamos la experiencia de países que ya han avanzado en este camino. El caso de Suiza, Dinamarca. Tenemos elecciones cada 2 años. Podemos realizar en las elecciones municipales que vienen la consulta sobre estos temas y nada más es un papelito más donde los ciudadanos marcarán si están de acuerdo o no. Lo que sí es, y usted tiene razón, es que el procedimiento es muy complejo. Hay que simplificarlo para hacerlo más al alcance de los ciudadanos. Pero recordemos que la iniciativa puede nacer desde el Parlamento y nosotros como diputados impulsaremos un referéndum desde la iniciativa legislativa, pudiendo obtener un trámite mucho más expedito.
Y don Pero, Fernando, Juan Carlos, usted sabe que el tema de la participación ciudadana es un tema que me apasiona. Perdón, Sergio. sí, no, quería terciar en este interesante intercambio. Bueno, ya entramos en una materia más profunda antes de lo que íbamos a hacer como contexto, pero está bien, me parece atinado hablar de este, que es uno de los ejes de vuestra propuesta. Hablas de, bueno, de tratar de modificar la legislación, que sabemos es una legislación incómoda, complicada, a tal punto que en toda su historia solamente una vez se ha podido aplicar. Y cuando se aplicó, el Tribunal Supremo de Elecciones detectó una serie de problemas, de inconsistencias, que hasta donde entiendo nadie volvió a darle seguimiento a la temática. Entonces la pregunta muy concreta es, para esto sí se requeriría un concurso de suficientes diputados que estén alineados a la idea de hacer del referéndum un instrumento de consulta más efectivo y más constante. Pero ¿cómo garantizar que otras fuerzas políticas, si hablamos de ese escenario de atomización, vayan a comulgar con esa misma idea? ¿O están esperando, en el caso de ustedes, tener un grueso de diputados que le permita al menos llevar ese pulso a este primer tema? Ya no hablamos de los demás, pero específicamente a este, que sería como ordenarle la regla del juego al tema del referéndum para que a partir de ahí se pueda implementar de la manera en que ustedes lo están proponiendo. Sergio, la realidad es que los partidos políticos son las instituciones con menor nivel de credibilidad en Costa Rica y en América Latina. La realidad es que después de ellos sigue la Asamblea Legislativa. Es necesario una nueva forma de gobernar más con los ciudadanos. Y además, más de 30 años de servicio legislativo y como director del Departamento de Participación Ciudadana sin militar dentro de ninguna fracción legislativa, le puedo decir que la Asamblea es como un acordeón. Cuando se aprieta suena. El asunto es apretarlo bien y muy probablemente si hay una fuerte opinión pública avalando esto, los diputados estarían dispuestos a avanzar en ese sentido. Porque el referéndum, cuando se aprobó la ley del referéndum, se hizo con la intención de que no fuera viable hacerlo. Y yo creo que en estos momentos la realidad política nos obligará a hacerlo mucho más flexible y accesible. De lo contrario, seguiremos perdiendo legitimidad, porque el estudio que realiza el Estado de la Nación sobre la pérdida de la confianza en la democracia nos dice que tenemos que hacer cambios estructurales. Una vez, hace muchos años, hablando con don Fernando en un torneo más coloquial, hablábamos que ya el país tenía problemas estructurales que había que afrontar. No se puede comparar una hemorragia con una curita. Y dentro de los grandes temas estructurales, el sistema político debe ser replanteado, tiene que ser reanalizado. Si no, corremos el riesgo de deteriorar la democracia, como fue en su momento la democracia venezolana. Así que los problemas de la democracia, don Sergio, ¿cómo se solucionan? ¿Es cierto, Kevin? Solo con más democracia. Don Juan Carlos. Sí. Es cierto que el acordeón cuando se aprieta suena y genera música, pero no todos saben manejar el acordeón. ¿Qué tipo de diputados ocupamos para que suene bien el acordeón? La gente de primera entrada no cree en la Asamblea Legislativa. Yo puedo creer que usted, por su experiencia como asesor y como director que nos ha comentado, pueda tener, pero para que suene bonito el acordeón se ocupan otras tonadas y otros que lo sepan tocar. ¿Qué perfil ocupa, según su visión, siendo candidato a diputado, para que no suene solo a veces, cuando van a irse a un receso, cuando están las barras llenas antes, cuando hay presión? ¿Cómo hacer para que suene siempre bien ese acordeón, don Juan Carlos? Muchas gracias. Don Fernando, el acordeón viene sonando mal desde hace mucho tiempo y no solamente en el tema del referéndum, porque uno de los grandes retos que no se ha podido afrontar en este país es empezar a hablar el mismo idioma. Ese pacto de gobernanza que nació en el Pacto de Concordia en su momento, esa gran discusión de la edificación de Estado que se dio después de la Asamblea Constituyente del 49 no existe en estos momentos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de que ese acordeón suene en esos grandes avances democráticos que podemos hablar? Porque tengo varios proyectos en ese sentido de carácter estructural. Es poniendo a la gente a participar. Hay que salir
de la Asamblea Legislativa y generar respaldos importantes a nivel del movimiento de cooperativas, a nivel del movimiento solidarista, del sector magisterio. ¿Está teniendo problemas con el acceso a Internet? Perdón, ¿se me oye? Juan Carlos. Ok. Nos ha quedado pegado Entonces, si nosotros logramos esos grandes acuerdos con esos actores, podríamos generar los impulsos necesarios para que presionen, perdón, la palabra no es presionar, no quiero decirlo, hagan un lobby asertivo con los señores diputados, lograr tocar las puertas y lograr avanzar en ese sentido. Que don Fernando, usted sabe qué es lo que yo hago actualmente, abrirle las puertas a los ciudadanos para que logren algún grado de incidencia efectiva dentro de algunos temas. Entonces, tengo la experiencia, tengo el conocimiento y creo que tengo la confianza en las organizaciones sociales para poder acercarme y construir con ellos opciones para generar que ese acordeón suene bien. Además, usted sabe que fui asambleísta del Banco Popular y sabe muy bien que creo que la Asamblea de Trabajadores es uno de los primeros espacios donde hay que conquistar para generar luchas conjuntas. Don Sergio, en materia de propuestas, sí. Don Sergio, es adelante. que yo creo que hoy pecamos de algo al inicio, y es que don Juan Carlos se presentara porque nos ha hablado un poco de sus cosas, y nosotros, a lo mejor por conocerlo, pecamos en que Juan Carlos Chavarría Herrera nos hablara y nos dijera quién es, Claro. como persona, Correcto. como profesional, y en su aspiración a diputado por el primer lugar de nuestro pueblo. Don Juan Carlos, perdón, es que nos emocionamos, entramos en materia, a veces en internet también no nos ayuda. Está mejor en Guatuso el internet que aquí en Coronado y en Desamparados, pero adelante para que se nos presente, para que lo conozcan los amigos que nos acompañan esta noche. Amigos y amigas, don Sergio. Muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Chavarría, soy licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, máster en Economía y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual pude estudiar gracias a un préstamo de CONAPE y una beca que logré ganar. Gracias a Dios, también becado por la Fundación FAES, tengo un diplomado en Comunicación Política y en Estrategia Política de la Fundación Konrad Adenauer, don Sergio no me deja mentir en esas cosas. Además, soy profesor de la Universidad Estatal a Distancia del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, donde trabajo con diferentes comunidades para promover empoderamientos ciudadanos y esquemas de mayor incidencia en las grandes tomas a nivel local y nacional, con comunidades, organizaciones y líderes locales. También, desde el 2015, soy el director del Departamento de Participación Ciudadana en la Asamblea Legislativa. Es decir, véanme como el embajador de los ciudadanos dentro de la Asamblea Legislativa. Soy la persona que ustedes buscan para redactar un proyecto de ley, para generar lobby, para obtener información, y actualmente, trabajando de la mano con la Comisión de Discapacidad, estamos diseñando un nuevo esquema para una consulta más estrecha, más cercana a la población con discapacidad, y revisando todo un nuevo reglamento de consulta a la población indígena. Soy un hombre, don Fernando, profundamente feminista. Creo que los derechos de las mujeres y que este país está en deuda y que los desequilibrios no se van a solucionar solo con casas de cuido. De la misma manera, soy un ferviente demócrata y defensor de los derechos individuales en procura del compromiso conjunto para el bien común. Creo en la transparencia, de hecho participo a nivel internacional en diferentes organizaciones como la OEGP, Organización para un Gobierno Abierto, la CEPAL, Eurosocial Plus, he coordinado con la Fundación Konrad Adenauer y también he colaborado con Parlaméricas y con el Bundestag alemán en diferentes foros sobre cómo mejorar la transparencia, cómo mejorar la rendición de cuentas, la ética y probidad en diferentes parlamentos. Pero le voy a contar, don Fernando, y también a usted, don Sergio, por qué estoy en esta aventura que dije que no iba a embarcarme nunca. Porque don Rodolfo Pisa se acercó al hombro y me dice: todo lo que está luchando por transparencia, por ética, por probidad, por el Código de Ética Parlamentario, por las agendas abiertas, por el voto abierto,
desde el departamento, ¿cuánto te va a tomar? Le digo, probablemente 8 o 10 años, como ha sido la ley de acceso a la información pública que hemos impulsado. Y me dice, como diputado probablemente podrás llegar a acuerdos políticos para que salgan más rápidos. Y por ese deseo de modernizar el sistema democrático costarricense y salvar nuestra democracia, o por lo menos resguardarla, es que di este paso. Y no me deja mentir porque don Fernando me conoce desde hace décadas. Y don Sergio, ni para qué decirlo. Así que saben que lo que digo es cierto. Don Juan Carlos, quería, bueno, ya esta introducción que has hecho de tu misma persona, de tus aspiraciones. Bueno, antes de seguir en la materia en la que estábamos tan interesantes, para el corte voy a dejarle una pregunta para que don Juan Carlos la elabore cuando regresemos del corte. Nada más ahí don Fernando me avisa en qué momento para lanzársela. Pero antes de eso, los que te conocemos bien sabemos que estuviste en otro partido político, el mismo partido que impulsó a don Rodolfo Pisa 2 veces como candidato a la presidencia. En ese otro partido, que es la Unidad Social Cristiana, pero nunca el mismo don Rodolfo había planteadote la opción de ser aspirante a diputado. ¿Qué pasó diferente en esta ocasión que, a pesar de que has acompañado sus aspiraciones en 2 procesos anteriores, recién en esta tercera es que se te plantea, tal y cual lo estás diciendo, que fue don Rodolfo el que literalmente te motivó a dar este paso? ¿Por qué en este pueblo sí y en el otro no? Don Fernando, yo creo que esos temas también usted podrá recordar. Pero vea, esta persona estuvo 30 años en un partido político. Esta persona trabajó arduamente en la elaboración de una reforma integral al estatuto para hacerlo más moderno. Esta persona propuso y redactó y mejoró el texto de un eventual código de ética que nunca se aprobó. Esta persona estableció un mecanismo sancionatorio de protección de los derechos de la mujer y el respeto a las minorías dentro del partido que nunca se aprobó. Llega un momento en que uno se cansa. Tanto intentar modernizar un partido y predicar solo en el desierto hace que uno tenga que decir, me quedo como una botella más o doy un paso por lo que creo. Y en el partido Nuestro Pueblo con don Rodolfo pudimos avanzar. Es más, si ustedes ven a don Rodolfo, ven un Rodolfo con una visión más progresista, lo ven con una visión mucho más dinámica y agresiva en temas democráticos, mucho más abierto, y ven un Juan Carlos Chavarría que habla con toda libertad, aunque dice que siempre ha sido desbozaladito. Pero la realidad es que en el Partido de Unidad, el sistema de elección de diputados, el sistema de estructuras de poder, el manejo de censura previa y los controles internos imposibilitan la libertad de construir opciones diferentes. El Partido Unidad, al cual le guardo mucho cariño, porque ahí me encerré por muchos años, ya no es el partido que representa mi visión humanista cristiana a hoy. Muy bien, Juan Carlos, gracias. Para irnos al corte. Sí, don Fernando, adelante, perdón. No, eso es lo que le iba a decir. Usted decide si en este momento le hace la pregunta pues, al corte. Sí, decido hacerlo. Gracias por el apoyo. No, Juan Carlos, así muy rápidamente para irnos al corte. Hablan ustedes del referéndum como casi que su principal, digamos, bandera y propuesta de campaña. Se la dejo ahí. ¿Por qué entonces en vez de referéndums no convocar de una vez a una constituyente? Responde después de que regresemos del corte. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra.
Los asociados de Copealianza podrán jugar el bingo millonario trasnochado, donde ganarán 15 millones de colones en premios. Y hay que jugarlo así en pijama. Y ahí, si se siente más cómodo, consulte desde ya sus cartones asignados. ¿Y cuándo jugamos bingo otra vez? Sábado 18 de diciembre, 10 de la noche por Teletica. Si usted no es asociado, ¿qué espera? ¡Asóciese ya! El año pasado ganaron un montón de gente, bichillos. Usted puede ser uno esta vez. Contáctenos. Copealianza, la cooperativa de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2022. Esta noche con don Juan Carlos Chavarría Herrera, candidato a diputado por el primer lugar de Alajuela por el partido Nuestro Pueblo. Don Sergio Araya, antes de irnos al corte, le había dejado una consulta a la cual nos responde don Juan Carlos muy gentilmente desde Guatuso, cantón de la provincia de Alajuela, cercano a Los Chiles y a Upala, desde donde está con nosotros en esta noche. Adelante, don Juan Carlos. Muchísimas gracias. Creo que es necesario, de previo a plantear una reforma constitucional integral, empezar a plantear discusiones sobre temas nacionales. Los referéndums significan pasos hacia una discusión de temas nacionales que nos preparen como sociedad para una asamblea constituyente. La asamblea constituyente suena bonito, suena sensual, si se me permite el concepto, pero la realidad es que puede ser una caja de Pandora. En el caso chileno, por ejemplo, que acaban de pasar por ese proceso, ellos optaron por dar menos representación a los partidos políticos como tales y dar mayor participación a ciudadanos electos directamente de diferentes organizaciones sociales, producto un poco de la desconfianza hacia los partidos. En el caso costarricense, la Asamblea Constituyente sería una asamblea integrada exclusivamente por representantes de partidos políticos previamente inscritos. Es decir, probablemente se replicaría la Asamblea Legislativa en una Asamblea Constituyente. De esta manera, podríamos correr el riesgo, sin la discusión y una visión más sana, propia, a tocar cosas que podrían no ser del todo positivas. Por ejemplo, voy a ser sincero, la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, la visión de Estado Social de Derecho, por ejemplo, el tema del papel del Estado a nivel de la producción agropecuaria. Entonces, si nosotros no iniciamos una discusión previa y avanzamos con los referéndums a discutir estos temas en forma aislada, señores, cuidado con lo que pidéis, que se les puede cumplir, y una asamblea constituyente podría dar al traste a muchas cosas porque no hemos generado la discusión inicial y un acuerdo como país en esos momentos. Y por ejemplo, ¿qué te diría? Podría ser una asamblea constituyente que diga que los seguros, como lo han planteado algunos, deberían ser privados y únicamente por cuota y no por sistema de reparto, lo cual deterioraría aún más nuestro sector social. Es eso, don Sergio, no corramos antes de caminar. Empecemos a prepararnos a tomar decisiones como pueblo y después avancemos a ese cambio. Y no sé si está de acuerdo conmigo. Con participación ciudadana y de organizaciones sociales que también puedan tener representación y no solo partidos políticos que a veces, en muchos casos, en su discurso, son cachorros de la misma camada.
Juan Carlos, interesante lo que hablas, bueno, de los partidos políticos, realmente la experiencia chilena, pues ya lo planteaste, ¿verdad? Como en ese nivel de descrédito que es un fenómeno latinoamericano y más allá de nuestro continente, bueno, y lo que ocurrió con la constituyente en Chile y demás, cómo es totalmente liderada por organizaciones de la sociedad civil, literalmente. Pero con respecto a los partidos, porque hey, estamos en Costa Rica y como bien lo has planteado, aquí tenemos, o los tienen los partidos, el monopolio de la representación política. Esto ha dado varios fenómenos, ¿verdad? Uno de ellos es los llamados partidos taxi o partidos vapor, como lo llaman en otras latitudes no muy lejanas de nuestro país. ¿Cómo, digamos, especialmente considerando que el partido en el que ahora estás es un partido realmente de reciente data? Es decir, entendemos que fue creado hace poco y primero a escala provincial y hasta ahora es que está inclusive promoviendo una candidatura presidencial y papeletas en 7 provincias. ¿Cómo garantizarle a la gente que nos está viendo y en el marco de ese descrédito que enfrenta el sistema de partidos como un todo, que este no es uno más, que nuestro pueblo no es uno más de esos partidos taxi o de esos partidos que básicamente se constituyen en plataformas para materializar liderazgos o aspiraciones de liderazgos personales que tal vez no encontraron cabida en los partidos en los que antes militaban? Don Sergio, yo siempre por trabajo he sido tomado en cuenta, y usted le consta. Siempre era el enlace, siempre trabajaba en los procesos, siempre capacité, siempre circulé a nivel nacional. Nunca me interesó aspirar, ahora lo hago y lo hago con el partido Nuestro Pueblo, porque siento que muchas de esas visiones que yo tenía aquí sí se pueden hacer. ¿Qué nos diferencia? Vean el programa de gobierno, nosotros sí creemos en el ciudadano, sí planteamos el referéndum, sí planteamos esquemas de participación ciudadana efectivos. Nosotros planteamos inclusive la discusión de un sistema semiparlamentario. Nadie más se ha animado a hacerlo abiertamente. Entonces, esos temas nos diferencian. Además, que nosotros sabemos y estamos claros que el superpolítico no existe, don Sergio. Ningún político ni partido político puede sacar al país de la crisis. Se hace falta un gran acuerdo nacional que integre a los diferentes actores sociales y políticos en una ruta de guía. Y por consiguiente nosotros creemos que hay que acercarse al ciudadano, prepararlo, formarlo y abrir los espacios con metodologías adecuadas para que pueda tener incidencia real. Y a partir de ese momento es que nosotros somos diferentes, porque creemos en el pueblo, creemos en la ciudadanía, creemos que ellos, junto con nosotros, somos los únicos que podemos sacar esto adelante. Y es más, ciudadanos que nos ven, el político que le diga que tiene la solución de todos los problemas, le miente. La única manera de resolver los problemas es que ustedes desde su comunidad se arrollen las mangas, que los empresarios, las universidades, las organizaciones de base, las organizaciones sociales, empecemos a trabajar en proyectos conjuntos. Ahora, Juan Carlos, me parece muy interesante y en lo personal sé de tu valía y de que todo lo que estás planteando lo dices realmente porque estás convencido de ello. Pero, vamos a ver, uno de los fenómenos, y vos que sos funcionario de la Asamblea Legislativa lo has estado viendo permanentemente, especialmente en los últimos cuatrienios, es el llamado transfugismo legislativo, ¿verdad? Gente que justamente porque no tiene adherencia o vinculación al partido en el cual se involucró para poder concretar su aspiración, ya terminan saliéndose del mismo, o inclusive, como pasó en este periodo constitucional, ni siquiera se había juramentado uno de ellos y ya se había declarado independiente, y me refiero a un diputado de la provincia de Alajuela, también a don Eric Rodríguez. ¿Cómo garantizar que en el caso de nuestro pueblo esa situación no se dé cuando estamos claros que el marco jurídico costarricense actual no tiene ningún mecanismo para evitar que eso ocurra? O sea, al final es pura buena voluntad o pura voluntad política o puro liderazgo lo que impide que tales fenómenos se den, pero ¿cómo lograrlo? Entonces, en ese contexto, mientras no se reforme la Constitución o las leyes, ¿cómo prever ese elector que va a votar, en el caso inclusive de diputados, por banderas, porque no van a ver ni tu cara ni tu nombre, solamente las banderas y en este caso la que tú representas? ¿Cómo garantizarle a ese electorado que cuando ya estén en la curul él o los diputados que finalmente tu agrupación elija, no va a comenzar esa desbandada que hemos observado en otras fuerzas políticas y repito, sin ir muy lejos, en el caso de don Eric, que ha sido, digamos, un tiempo récord, ni llegó a juramentarse, reitero, y ya se había declarado diputado independiente?
Don Sergio, agradezco mucho la pregunta porque si usted lo puede ver en mi perfil en el Tribunal Supremo de Elecciones como candidato, aparecen una serie de proyectos y reformas constitucionales. Entre esos, y a partir de que el índice de transparencia parlamentaria presentado con la metodología Eurosocial por Costa Rica Íntegra ubica a Costa Rica en el segundo lugar después de Chile, pero con una calificación no precisamente la cual deberíamos sentirnos orgullosos, es decir, somos el segundo menos malo, literalmente, con un 64% de calificación. Y parte de eso tiene que ver con la falta de adherencia partidaria y disciplina, que aunque creo en la libertad del electorado para decirlo, cuando la gente vota por un partido. Entonces, si yo renuncio, y a eso lo estoy proponiendo como un proyecto, si yo renuncio al partido, renuncio a mi curul. La mejor manera de garantizar la coherencia por la cual la gente votó, por la plataforma que votó, es evitando el transfugismo. Y la mejor manera es aplicar lo que ya han hecho otros países. Por ejemplo, a nivel europeo, tu renuncia al partido es tu renuncia a la curul y que sea sustituido por la persona que viene en el orden. El transfugismo le hace un daño y es una estafa de fe a los ciudadanos que votaron por ese partido. Segundo, no es suficiente. Es necesario aprobar el Código de Ética Parlamentaria que establezca sanciones por faltas de ética y probidad que vayan desde la suspensión hasta la pérdida de credenciales. En el caso de la Asamblea Legislativa, todas las iniciativas en ese sentido han fracasado, a pesar que constitucionalmente se establece la existencia del mismo, no se ha aprobado. Ahora que veo a Fernando de frente, el tema de la declaración de intereses previa. ¿Cómo va a saber alguien que yo voto a favor o en contra de algo que me beneficia si no tengo una declaración de intereses previa? Esa debería ser junto con la declaración de la Contraloría, que son para temas diferentes. Pero si yo soy ganadero, obviamente, si hay una ley que protege a los que va a beneficiar a los ganaderos, y la voto, me estoy beneficiando. Ese tema hay que arreglarlo. 2. 3. Hay que garantizar el voto público de los diputados en todo lo que hacen. ¿Y por qué? Porque el voto del elector es un voto secreto por definición, lo que llaman voto primogenio o primario, para garantizar la individualidad de la decisión. Pero el voto de los consejos municipales y de los diputados es un voto derivado, no originario. ¿Qué significa esto? Que la gente votó para que yo lo representara. Entonces, ¿cómo saben si lo representé o no bien? Con el voto. Y eso implica la votación de magistrados, implica la votación del 1 de mayo y votaciones de censura inclusive. El que tenga miedo que compre perro. En realidad para eso fue que me dijeron. 2, perdón, Fernando, otro elemento que es importantísimo que se apruebe a nivel parlamentario es la constitución de una comisión especial que analice, mixta, que analice el código electoral. Los cambios han sufrido muchas transformaciones. Es necesario darle cirugía a este código. Lo he hablado con gente del Tribunal Supremo de Elecciones, lo he hablado con especialistas, colegas, y creen que ya efectivamente este código tiene que ser replanteado y revisado. Entonces, no solamente es castigar el transfugismo, sino y agendas abiertas. Los diputados tienen que decir con quién se reúnen y para qué se reunieron y cuándo se reunieron, porque los ciudadanos tienen derecho a hacerlo y no sea que haya proyectos de vivienda con maletines que circulen por los pasillos legislativos. Don Juan Carlos, usted con esto nos pone ya sobre el camino de poder conversar sobre proyectos de ley que están en la corriente legislativa, que usted podría empezar a darnos criterio, porque podría ser que le toquen en su presencia en la Asamblea, si así la provincia de Alajuela, los electores de esa provincia lo deciden. Usted ha insistido mucho en la participación ciudadana, en el referéndum. ¿Qué piensa de la doble postulación? Hay un proyecto de ley que habla sobre la doble postulación, que para algunos diputados, una diputada de la provincia de Alajuela, de la Unidad Social Cristiana de San Carlos, que insiste en que no es bueno para la democracia la doble postulación. Y bueno, además el candidato de nuestro pueblo, Rodolfo Pisa, lleva la doble postulación. ¿Eso es acorde con la participación ciudadana, con lo que usted nos está planteando el día de hoy? Viera
que lo que hay que entender es que si hay atomización de partidos y planteamos un régimen parlamentario, precisamente la doble postulación en la situación actual garantiza que líderes de partidos políticos que puedan mantener la cohesión dentro de las fracciones y que sean referentes para negociaciones de alto nivel puedan, si no llegan a la presidencia de la República, puedan llegar a la Asamblea Legislativa. ¿Con qué le estoy diciendo? Todo puede sonar muy bonito, pero no necesariamente es el momento oportuno para todos los casos. Quiero decirle, Fernando, que el ambiente es positivo. Ese proyecto de ley va a quedar aprobado en esta legislatura. Creo que hay un acuerdo político de amplio nivel, sobre todo de algunos partidos de las bancadas mayoritarias, Liberación, PAC y la misma Unidad, para aprobarlo. Pero la pregunta, hay que hacerlo, mientras haya una fragmentación de partidos como la que existe actualmente, los líderes de esos partidos deberían estar en la Asamblea Legislativa como actores en el escenario para poder llegar a esos acuerdos nacionales que de otra manera podría ser difícil. O, ¿por qué no?, manteniendo a los equipos unidos como un buen y un director técnico para que no se separen. Hay un refrán muy bonito: el camino al infierno está empedrado de muy buenas intenciones. Y en política los tiempos son importantes. En eso mismo, bajo esa misma línea de lo que usted nos hablaba hace algunos minutos, usted hablaba de agendas abiertas. ¿Cuál sería su posición con el tema del proyecto de lobby legislativo que está presente en la Asamblea Legislativa? Que mucho se ha hablado, mucho se ha satanizado, pero usted, don Sergio, y muchos conocen que eso es una práctica habitual, bien reglamentado en otros países. ¿Qué piensa Juan Carlos Chavarría Herrera? Tantos años de estar en la Asamblea, que han recibido posiblemente a muchos grupos que ahora tienen la oportunidad de ir a una oficina de participación ciudadana que les permite más bien canalizar por ahí y no directamente hacerlo con los diputados, la posibilidad de arreglar el tema del lobby legislativo. Muchas gracias. El Departamento de Participación Ciudadana hacemos lobby para los ciudadanos, los asesoramos. Inclusive, don Sergio sabe que con la Fundación Conrad Adenauer les damos curso de cabildeo y de mapeo de actores para que puedan tener incidencia, y los acompañamos y organizamos las reuniones en los programas de incidencia. Creo en el lobby legislativo, es propio de la democracia, pero tiene que estar normado. El proyecto presentado por la diputada Marinés Solís es un buen proyecto, pero es insuficiente. Me temo que eso es lo posible, no es lo óptimo, porque como he tenido la oportunidad de colaborar con otros países, Chile, Paraguay, Brasil, Ecuador, Bolivia, en los temas de la revisión de leyes de lobby, sabemos que estamos atrás, don Fernando. Pero sin embargo, si usted me dice que si esto es lo que se puede votar, hay que votarlo, hay que votarlo. Y para que las personas que nos oigan comprendan, el lobby o cabildeo es la capacidad que tienen las organizaciones y los ciudadanos de incidir en los diputados mediante la presentación de propuestas o observaciones sobre los proyectos de ley que se discuten para intentar que ellos voten de alguna manera o que presenten enmiendas a esos proyectos. Eso está bien. El tema es que el que tiene más galillos traga más pinol. Entonces usted verá que grandes sindicatos, grandes cámaras empresariales tienen lobistas muy bien pagados a tiempo completo en la Asamblea Legislativa. Pero resulta que, por ejemplo, el grupo de salvaguarda del río Sarapiquí, que no tiene millones de millones, que por cierto trabajaba un proyecto con nosotros que ya fue dictaminado gracias a su confianza al departamento y el trabajo que hacemos nosotros, no tendrían esa opción. Y entonces ellos necesitan por lo menos saber que el diputado Chavarría Herrera se reunió con la UCAEP para que ellos digan, si se reunió con ellos, yo necesito ir a hablar con ellos. Entonces, el lobby no solamente da transparencia, garantiza con quién se reunió, sino también garantiza a los ciudadanos que no tienen recursos para estar a tiempo completo en la asamblea, saber qué diputados fueron entrevistados por A o B sector para que también me atiendan y poder dar mi criterio. Es fundamental. Fernando, la ley de acceso a la información pública, no sé si las personas que nos sirven saben que compartimos con Venezuela, con Haití y con Cuba
ser los únicos países sin una ley de acceso a la información pública aprobada, y que esto ya nos ha hecho salir de foros internacionales, entonces creo que es necesario avanzar en ese tema. Hay un proyecto dictaminado que se encuentra en plenario. No veo que tenga muchas chances de aprobarse, espero que sea en esa legislatura, pero si no, será uno de los proyectos que acoja e impulsaré. Porque la democracia hay que avanzarla, y a veces vivimos de los goces del pasado, y la democracia debe ser algo vivo y adaptable, de la mano con la nueva demanda ciudadana. Sí, Fernando. No, muy interesante. Bueno, aquí vamos perfilando el rol que Juan Carlos Chavarría tendría en la Asamblea Legislativa. Se ve que está más en la dimensión de las reformas institucionales, pero hay otras áreas, ¿verdad?, que ocupan y preocupan a la ciudadanía, a tu provincia, por ejemplo. ¿Qué proyectos, qué iniciativas propone nuestro pueblo, encabezado en tu persona, para esa población que es la que directamente estás tratando de movilizar a favor tuyo? Yo nada más 3 cosas que dejé el tintero a nivel estructural, a nivel nacional, que son importantes. Es necesario, ya cuando colaboré con la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, en el tema de gobernanza hace unos años, habíamos manifestado la necesidad de una ley marco de ciudadana que garantizara la participación de organizaciones de sociedad civil en diferentes instancias y juntas directivas. En eso no existe esa ley. Será mi interés presentarla. La misma se encuentra elaborada por un grupo de ciudadanos en un parlamento cívico de Estado abierto, que es un foro de ciudadanos, que yo estoy esperando que la concluyan, y espero no solo firmarla yo, sino presentarla con varios. Ese es un tema. El otro tema que me parece importante impulsar a nivel nacional es una ley de voluntariado. Costa Rica no tiene una ley de voluntariado, no tenemos registrado los voluntarios, no tenemos registradas las organizaciones, no hay un seguro de voluntariado, ni mecanismos de protección, ni siquiera capacidad de canalizar ese esfuerzo. Eso beneficiará a la Alajuela, pero también a todo el país. Si podemos canalizar ese gran esfuerzo voluntario y solidario de muchas personas hacia objetivos nacionales. A nivel de Alajuela, vean. 1. En Alajuela hace falta un corredor turístico-cultural. Estas se bajan en el aeropuerto Juan Santa María y se van directo para Guanacaste. Si acaso pisan Alajuela, cuando por dentro llegan a la Fortuna de San Carlos y los llevan a veces a ver alguna atracción, los montan en un bus y ni siquiera dejan encadenamientos productivos. Entonces me parece que esa situación hace que podamos desarrollar como una reforma a la ley del ICT, consejos provinciales o subregionales de turismo, con participación de la academia, con participación del sector privado, con participación de los grupos sociales y las municipalidades, de tal manera que, como me ha tocado verlo en algunas otras latitudes, puedan ofrecerse a los turistas paquetes con diferentes alternativas para que conozcan a Alajuela, que además se les va a tener en el Parque Juan Santa María una excelente actividad artística. Puedan ir a los Chorros, que además en Grecia van a estar las condiciones para que puedan disfrutar. Puedan subir aquí a Huatuso, puedan pasar también a conocer otras atracciones en Peñas Blancas. Entonces, esas opciones de transporte que implicarían también revisión de la infraestructura se convierten en algo importante. Un tema para la Alajuela y el país importante es darle mayor potestades a los consejos de distrito y a las comisiones de caminos. El caso Cochinilla nos evidenció que una manera de excluir el desarrollo de caminos e infraestructura a nivel nacional es las grandes contrataciones. Entonces yo contrato 100 kilómetros de asfaltado de una vez. Entonces solamente las empresas pueden trabajar, y las empresas pequeñas que no tienen 100 bajos, 200 vagonetas, no pueden ofrecer la garantía y no participan. Pero resulta que a la hora de hacer la concesión se vuelve lenta, se vuelve larga, concentra riqueza. Y si nosotros le damos la posibilidad de concentrar el presupuesto de caminos para que ellos lo puedan decidir bajo parámetros objetivos como kilómetros, situación de la calle, situación de pobreza, esas personas podrán hacerla más efectiva, mucho más eficiente, y además atender las necesidades de manera más urgente y permitir encadenamientos productivos, porque don Felipe, que vive en la Guásima de Alajuela, que tiene un bajo, ¿verdad?, puede ofrecer sus servicios
y de otra manera no podría. Eso mejoraría la infraestructura. 3, es necesario, en el caso de zona norte, donde estoy ahora, establecer mecanismos remediales urgentes que permitan la competitividad. Se está hablando, la ley de promoción de la inversión extranjera fuera de la gama, las zonas francas, básicamente. Si nosotros ponemos una zona franca ahora en los Chiles, en Palo Guatuso, muy probablemente las personas que vayan a trabajar a esas empresas sean de ciudad pesada. Las condiciones de formación en inglés, matemáticas y habilidades que se requieren para poder ser contratadas por esas empresas no resultan suficientes para la población de zona norte-norte. Entonces, habría que encontrar mecanismos de apoyo para darle las condiciones y habilidades para que puedan beneficiarse. Si no, de otra manera, se les está engañando a las personas. Otro elemento que me parece que es importante desarrollar es el tema de la protección al desarrollo agropecuario. Vean, tenemos en estos momentos al sector agropecuario que, si bien fue menos golpeado por la pandemia, sí ha sufrido problemas estructurales a nivel de accesibilidad y recursos, y eso implica dos cosas. Una, el proceso de comercialización es importante. Hay un proyecto de ley, creo que don Fernando lo conoce, que es el de comercio justo, que se está desarrollando por cooperativas y otras organizaciones en el apoyo del Departamento precisamente de Participación Ciudadana. Es un proyecto que yo impulsaría para que los procesos de encadenamientos productivos hasta la venta al consumidor final puedan desarrollarse de manera corporativizada con los mismos productores. Uno, la ley del mercado de valores de Costa Rica, señores. Empecemos a vender a futuros productos agropecuarios, fortaleciendo el sistema de seguros y creando el INDER podría ser una institución que además sea garante y organizadora para poder generar portafolios de producción agropecuaria que sea vendida. Entonces, le garantizar recursos frescos a los productores para que puedan generar recursos. Ahora, por ejemplo, que en ganado y en otros tipos de cosechas pueden vender teca y melina que tiene una producción de 15 años, pero podrían estar recibiendo recursos desde ya por esa producción a futuro, pudiendo invertir y superando las grandes necesidades que pasan los productores. No sé si le contesté, don Sergio, porque el problema es que tantos años en la Asamblea Legislativa y escuchar a tantas personas, no ahora que soy candidato, porque como le digo a todos, don Fernando, no es lo que digo ahora, está mi huella digital, lo que he escrito en los últimos 10, 15 años está en Facebook, está en Twitter. Métanse, revisen a los candidatos que hoy les hablan bonito y revísenme a mí, por favor, para que vean que lo que digo lo he dicho y lo sostengo. Estamos con don Juan Carlos Chavarría Herrera. Cuando regresemos del corte, nos sigue diciendo eso que nos ha planteado en esta primera hora y temas más sobre lo que propone nuestro pueblo en Alajuela para la Asamblea Legislativa. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra.
es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los asociados de Copealianza podrán jugar el Bingo Millonario Trasnochado, donde ganarán 15 millones de colones en premios. Y hay que jugarlo así en pijama. Y ahí, si se siente más cómodo, consulte desde ya sus cartones asignados. ¿Y cuándo jugamos bingo otra vez? Sábado 18 de diciembre, 10 de la noche por Teletica. Si usted no es asociado, ¿qué espera? ¡Asóciese ya! El año pasado ganaron un montón de gente, bichillos. Usted puede ser uno esta vez. Contáctenos. Copealianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Son las 9 de la noche con 1 minuto de este viernes 10 de diciembre del 2021. Usted nos acompaña en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones nacionales del próximo 6 de febrero del 2022, donde escogeremos presidente y vicepresidentes de la República y a los 57 diputados a la Asamblea Legislativa. Gracias a quienes nos siguen por el Facebook Live de Usted Decide, Antena 6 y en la esquina del parque, y también por el canal de Antena 6 en las distintas cableras a lo largo y ancho del país. En la noche de hoy estamos conversando con don Juan Carlos Chavarría Herrera, quien es candidato a diputado por el primer lugar de la provincia de Alajuela del partido Nuestro Pueblo. Juan Carlos, el día miércoles estuvo con nosotros don Martín Chinchilla Castro, candidato a la presidencia de Pueblo Unido, y nos decía que ahora sobraban los candidatos que decían ser progresistas. Vos hace un rato nos dijiste que ahora don Rodolfo Pizar Rocafort, al haber salido de la unidad, ahora puede ser más progre. ¿En qué es más progre, don Rodolfo Pizar? Para por lo menos algunos que no lo notamos, podamos tratar de entender en qué es más progre. Para después volver con el tema legislativo, pero sí nos dejó, yo creo que don Sergio comparte conmigo esa suspicacia porque don Martín nos lo planteó muy abiertamente el miércoles pasado, Juan Carlos. Muchas gracias. Primero quiero decirle a las personas que nos oyen que ser progresista significa viene de la palabra progreso, de ver hacia adelante, de avanzar hacia los cambios estructurales. Se ha querido priorizar, pero ser progresista siempre significa ser la máquina que va de avance en muchos temas. Bajo esa perspectiva, don Fernando, yo creo que conmigo no tiene ninguna duda, yo soy progresista, ¿verdad? Creo que en mis redes sociales se ha manifestado toda la vida. Y en el caso de don Rodolfo Pizar, vea, don Rodolfo no es que ahora sea progresista, no. Lo que pasa es que en partidos más acartonados, más estructurados, de una visión más conservadora, más resistente al cambio, el candidato queda un poco más atado, queda un poco más sacrificado. Como por ejemplo que te dijera, estoy seguro que doña Linet le encantaría algún mecanismo ejemplarizante sobre el tema del respeto a la dignidad humana y los indígenas, pero no puede hacerlo porque sus partidos no se lo permiten. Bajo esa misma manera, en el caso de don Rodolfo, el candidato presidencial tenía que pasar por una serie de tapices, de revisiones, de consultas a los candidatos de diputaciones. Ahora don Rodolfo, puede ser mucho más libre en el tema de matrimonio, adopción. Más de 30 años en la unidad. Entonces posiblemente usted nos pueda contar quiénes son los que no le permiten a doña Linet poder hacer eso relacionado con los indígenas. Yo no sé si será algún alcalde o si será algún dirigente, pero podría usted contarnos, porque creo que lo dice, como lo ha planteado usted siempre, con mucho conocimiento. Entonces es importante para que podamos tener claro cuando venga doña Linet, poder preguntarle si ella podría o no podría hacer eso en su partido.
Con mucho gusto, pero lo primero es que ahora don Rodolfo tiene mucho más libertad para plantear sus observaciones a nivel de derechos humanos, como por ejemplo la adopción homoparental, como por ejemplo el tema de discusión sobre la constitución de un sistema más parlamentario, de plantear un poco el sistema de revisión de la elección de diputados, que son cosas que dentro de la unidad muy probablemente no sea posible. Referente a lo segundo, quiero decirle que se han hecho varios intentos, y quiero ser justo en esto. El Comité Ejecutivo del Partido Unidad Social Cristiana lo intentó, pero sin embargo, las propuestas de reforma de ética que permitirían establecer sanciones, porque quiero que los electores, que las personas que nos ven en redes entiendan que no se puede sancionar a nadie si no existe de previo la sanción. Es decir, yo antes de cometer el acto, tiene que estar definido que si yo lo hago hay un castigo y tiene que haber un procedimiento para hacerlo efectivo. En el caso de la unidad, y no solo la unidad, de muchos partidos, porque hay que ser justos, no existen esos procedimientos y esas sanciones para proteger a minorías o proteger a mujeres. Eso tiene un nombre, se llama violencia política de género. Entonces, al no existir eso, doña Linet, aunque estoy seguro que puede tener la intención, no puede ejercerlo. ¿Y por qué no existe eso? Porque don Fernando y don Sergio creo que se acordará, se han intentado llevar 3 o 4 el código de ética a discusión en la Asamblea Nacional de ese partido. Sin embargo, nunca ha sido votado, siempre ha habido objeciones y preocupaciones. Una de esas preocupaciones eran precisamente las sanciones sobre el tema de violencia política contra la mujer. Carlos, eso usted lo defendió desde el Tribunal de Ética, ¿verdad? Hasta donde yo me acuerdo, cuando usted estuvo ahí, usted fue uno de los que pedía esos cambios. Desde el Tribunal Electoral Interno y después como secretario electorales, pero tengo que ser justo. El Tribunal de Ética y Disciplina del Partido Unidad Social Cristiana, que presidía don Jorge, entonces tal vez usted se acuerde, tiene memoria, el de Cartago, Jorge, bueno, resulta que también hicieron una lucha frontal para que se aprobara este procedimiento, porque ya en el pasado han habido denuncias que no se han podido evacuar, como por ejemplo beligerancias a otros partidos políticos, porque no existe ese proceso. Por eso estoy proponiendo yo, perdón, don Sergio, nada más para terminar esta idea, por eso es que entre mi plataforma legislativa estoy previendo una reforma al artículo 58 del Código Electoral que establece los requerimientos mínimos de los estatutos y el 73 sobre los papeles de los tribunales de ética, para que sea obligatorio que los partidos políticos tengan que aprobar sus códigos de ética y establecer la violencia política de prohibir la violencia política contra la mujer y defensa de las minorías. Eso es parte para que todos los partidos, no solo doña Linet la Unidad, porque estoy seguro que a ella le gustaría hacerlo, pero no puede, que no existe procedimiento, tengan la obligación de tenerlo. Ya, perdón, don Sergio, que no le permitiera preguntar. He invitado más mal educado hoy, disculpas. De pasar al siguiente tema, solamente entonces para que nos quede claro, ha planteado usted que en los distintos partidos no hay ese tipo de códigos de ética y no hay inclusive sanciones para poder justamente castigar a quien finalmente incumpla con lo que esos códigos que tampoco existen planteen. Pero entonces le pregunto, ¿en nuestro pueblo sí existe ya toda esta normativa? En principio, de una de sus preguntas, no sé si fue suya, me dijeron que por qué me había ido de la unidad. Yo les comenté que precisamente luchar por todo eso durante muchos años me había generado un sentimiento de frustración. Si di mi paso hacia nuestro pueblo y acepté la postulación, es precisamente porque lo logré. No hay un código como tal, pero logramos meter, por un tema de premuras, pero logramos meter todo el procedimiento sancionatorio y la sanción de violencia por razones de género, etnia o minoría dentro del estatuto del partido, que lo pueden revisar en la página del tribunal. Está expresamente tipificado y sancionado en el estatuto del partido Nuestro Pueblo. Bueno, porque si no sería incoherente, don Sergio. No, que muy importante, queda para que la ciudadanía, como usted la ha invitado, pueda, digamos, darle seguimiento.
y tal vez los otros partidos entonces podrán, como dicen popularmente, agarrarlo también de machote. Ya entrando en materia de otros temas, de la agenda nacional otra vez, Juan Carlos, bueno, está en la Asamblea Legislativa el tema del Fondo Monetario Internacional, usted bien lo sabe, es un tema que no se va a agotar en lo que resta de este periodo constitucional, le va a tocar posiblemente a las y a los diputados que resulten electos en febrero seguir con este tema. O para comenzar con esto, ¿cuál es la perspectiva suya y de nuestro pueblo en general con el acuerdo del Fondo Monetario y particularmente con las diferentes iniciativas que son de resorte legislativo, de las cuales prácticamente ninguna ha avanzado mayor cosa, y específicamente la de empleo público, que es en la que en este momento parece el gobierno de la República está enfocando todas sus baterías? Pero en ese orden, primero, ¿cuál es la percepción del acuerdo como un todo con el fondo? ¿Lo renegociarían? ¿No lo renegociarían? ¿Creen que es viable hacer esa renegociación como lo plantean algunos candidatos? ¿Qué le parece la agenda de proyectos que hay actualmente en la Asamblea Legislativa y que, repito, muchos de ellos posiblemente terminarán siendo analizados por los próximos diputados? Y en específico, el proyecto de empleo público aprobado en primer debate, pero que otra vez está en consulta ante la Sala Constitucional. FMI. Desgraciadamente, aunque no nos guste, tenemos una grave crisis fiscal y problemas económicos. El flujo de caja del Estado no es suficiente para asumir no solamente estabilidad macroeconómica, sino poder hacer inversiones urgentes en ciertos temas. Entonces es necesario tomar medidas, pero no necesariamente lo que se negoció es lo mejor. Uno puede negociar de dos maneras, diciendo lo que me digan y sí, o decir las posibilidades políticas y sociales que por nosotros nos permiten es aplicar estas medidas. Sí, es necesario el acuerdo con el FMI. Dos, es posible renegociarlo porque la historia nos demuestra que muchos acuerdos del FMI y préstamos de stand-by fueron ya renegociados en el pasado y que el FMI, creo que producto de las situaciones que se vivieron en varios países de América Latina, tiende a ser un poco más flexible en esos momentos que antes. Lo que ha faltado me parece que es la visión, la capacidad y la voluntad para hacer una renegociación más adecuada. 3. Empleo público va a ser aprobado en esta legislatura, me parece que está dentro de un acuerdo de las fracciones. Me parece que todavía hay algunos errores que la Sala Constitucional reportará, pero igualmente podrán ser subsanadas. Entonces no veo la posibilidad, aunque todo en la Asamblea Legislativa todo es probable, que este proyecto se herede para el futuro. Lo que sí creo que... Perdón. Adelante, José. Los que están en corriente parlamentaria que llevan un trámite realmente bastante lento. Yo creo que hay que revisarlos. Hay que replantearlos, don Sergio, y hay que dialogar con los diferentes sectores sociales. La historia nos demuestra que cuando se han querido aplicar medidas de manera muy coercitiva, han generado el efecto contrario. Además que me declaro profundamente keynesiano. Entonces, bajo esa perspectiva, es necesario crear las condiciones necesarias para la inversión, sobre todo en la economía doméstica, que estoy seguro que don Fernando compartirá conmigo, que son certidumbre, y eso significa estabilidad de los salarios públicos y también no más impuestos al sector privado en esos momentos. Si empezamos a cargar más esto, las expectativas de inversión y encadenamientos productivos serán prácticamente nulas. Entonces creo que es necesario revisarlo, dialogarlo, construirlo e ir avanzando en esos proyectos, y creo que es posible en un gobierno del Partido Nuestro Pueblo renegociación que haga que esos proyectos puedan ser mucho más flexibles y más adecuados a la realidad política y social del país. Muy importante, porque usted ha hecho algunas aseveraciones que conllevan a la claridad de que no ha habido un buen manejo de esta administración para que pase un proyecto de ley como empleo público tantas veces por la sala, y usted nos augura que volverá a salir con problemas. ¿Qué opinión merece de Juan Carlos Chavarría Herrera de estos 4 años de Acción Ciudadana, donde hubo una participación activa y efectiva de quien es hoy el candidato de nuestro pueblo? Yo no sé, ahora se me venía a la mente si lo progre fue que lo adhirió del tiempo que estuvo cerca con los de Acción Ciudadana.
o le salió más a flote, como decía usted, porque lo tenía. Pero la opinión de Juan Carlos Chavarría Herrera de estos 4 años de Acción Ciudadana, no de 8, de estos 4, para ponerlo en dimensión de lo que has hablado, del acuerdo con el fondo y de los proyectos de ley que no avanzan y que pareciera tienen que revisarse. ¿Cómo lo calificas esa gestión? Primero, hay que entender que la segunda ronda se implican acuerdos políticos y hay que decidir, producto de lo que pasó en la coyuntura hace 4 años, había que decidir lo menos malo. Ahí sí estoy de acuerdo con don Luis Fichman. Y me parece que don Rodolfo tomó la decisión, y además, lo voy a decir abiertamente, la decisión correcta en ese momento. Ahora, don Rodolfo se queda solamente 1 año. Durante ese año, don Rodolfo evitó que el impuesto del IVA se fijara en 15 y logró mantenerlo en 13. Logró don Rodolfo Pisa establecer mecanismos sobre el control del gasto mucho más flexibles hacia la inversión social, sobre todo. Yo creo que don Rodolfo fue sincero, se quedó 1 año, y ese año fue quien permitió las condiciones para que todo pudiera avanzar de mejor manera, porque lo hizo por el país. Don Fernando, estamos hablando del Rodolfo Pisa que ayudó en la comisión de notables a Laura Chinchilla. Estábamos hablando del Rodolfo Pisa que fue el mejor presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Don Rodolfo Pisa, el que siempre ha estado, don Fernando, ayudando a todos los gobiernos y empujando la carreta por Costa Rica, aún a pesar de costos. Y en el caso de este gobierno, es una lástima que don Rodolfo lograra generar las condiciones necesarias, inclusive a un costo personal, como era el mismo plan fiscal que era necesario, nos guste o no, aprobarlo. Tal vez no era el que más me gustaba a mí, pero era necesario sacar algo a costo personal para que este gobierno hiciera lo de las joyas de la abuela. Apenas se fue la abuela, empezaron a empeñarlas. Don Juan Carlos, pero en el caso de don Rodolfo, cuando estuvo en la Caja, era su partido el que estaba en gobierno. Cuando doña Laura Chinchilla lo llamó a la comisión de notables, era una comisión ad honorem. Fue ministro de la presidencia de Carlos Alvarado Quesada. No fue ni de su partido, ni fue un ad honorem. No, era la mano derecha de Alvarado Quesada, Carlos, durante el tiempo que estuvo en gobierno. Pero bueno, nosotros no lo invitamos a usted para juzgar a don Rodolfo. Nada más teníamos la duda en función del gobierno, de la opinión suya del gobierno de don Carlos. Yo creo que don Rodolfo tiene la facilidad de defenderse solo cuando llegue la oportunidad, que esperamos de poder tenerlo también aquí, como estamos invitando a todos los candidatos también a la presidencia de la República. Don Juan Carlos, 3 proyectos de ley, porque siempre lo dejamos para el final, pero usted que tiene la oportunidad de que sabe cómo se redacta un proyecto, cómo se defiende, 3 proyectos de ley que el día 2 de mayo, posiblemente usted sea más fiebre y sea el mismo primero, pero bueno, vamos a ver si la Secretaría... Me conoces. El 1 de mayo o el 2 de mayo del próximo año, si usted resulta diputado, ¿cuáles son sus primeros 3 proyectos de ley en los que usted buscaría ese consenso del que nos ha estado hablando en esta noche? Y si serían de matiz nacional o serían de matiz provincial, porque don Sergio planteaba algo muy interesante hace un rato. Sí, quienes van a votar por Juan Carlos Chavarría Herrera son los ciudadanos mayores de 18 años inscritos en el padrón electoral en los distintos cantones de la provincia de Alajuela. Pero el 1 de mayo, cuando usted asume, se convierte en diputado nacional. O vamos a tener más diputados alcaldes o más diputados provinciales. También me gustaría esa opinión suya, porque aunque representa una provincia, asume la condición de nacional. Pero en esa etapa, 3 proyectos, diputado más nacional que provincial. ¿Y qué opina de esos diputados más provinciales que nacionales? Muchas gracias.
nada más de previo para contestarte, igual que don Rodolfo, con pago o sin pago, ad honorem, siempre he servido al país en cualquier posición. Lo importante es empujar la carreta, no importa dónde sea. Y sobre ese tema, quiero decirte que una de las primeras cosas que yo impulsaría será precisamente el Código de Ética Parlamentario. Es de lo primero que impulsaría. El proyecto de ley de voluntariado me parece que es fundamental y tiene un impacto económico bien dirigido. 2. 3. El corredor turístico cultural de la provincia de Alajuela. Establecería además acciones inmediatas de control político colaborativo, que después te cuento qué es, porque el control político estamos acostumbrados a que sean los tiros de francotiradores, ¿va? Hay una manera de hacer control político más democrática, que es colaborando, que es el tema de atención temprana de cáncer de mama en la provincia de Alajuela. La incidencia de Alajuela es para la tercera provincia en incidencia, pero la más alta en mortalidad efectiva de mortalidad por cáncer de mama en el país. Esto se debe básicamente a mujeres de carácter rural, que por estar cuidándonos a todos nosotros se descuidan. Entonces es necesario establecer con la CAE y con el Ministerio de Salud una campaña de prevención, de autocuidado dirigida a esta población con características especiales. Y de la misma manera, creo que probablemente estoy trabajando en eso, una reforma de asadas, que es necesario desarrollarlas, y una reforma y la presupuesta de una moción de comisión mixta para temas cooperativos y otra para el tema del código electoral, que ya hablamos al principio, largo entendido, Fernando, y es un tema que me ha tocado hablarlo como académico, como participación ciudadana y como político. Y de verdad, el código electoral del 2009 es la ropa del bebé que le dieron para salir del hospital y ahora tiene 5 años y se la quiere seguir tallando. Ya no le queda. Don Sergio. ¿Está viendo, Fernando? Sí. Bueno, no, me quedó pendiente, que me parece muy importante por la experiencia que tiene Juan Carlos en la Asamblea Legislativa, esa diferencia entre diputados que tienden a ser más provinciales o más regionales, bueno, sí, más sectoriales también, ¿verdad? Y aquellos que representan realmente a la nación, como lo dice la Constitución Política. creo que es importante ubicar eso, Sergio, perdón. Los diputados representan a la nación. El problema es el siguiente. Esta Asamblea Legislativa tiene un reto fundamental. Los problemas estructurales que arrastra el país no aguantan más. No podemos seguir poniéndole parches a una llanta que ya no sostiene el aire. El Estado de la Nación evidencia que Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo. El Estado de la Nación evidencia que el crecimiento económico de las últimas décadas no ha venido acompañado de la generación de empleo. La pobreza aumenta y estamos en esos momentos en insuficiencia alimentaria, es decir, desnutrición en el lenguaje para que entienda. El modelo político y el modelo económico tienen que ser revisado y replanteado. No tienen que hacerse discusiones de fondo en esos espacios que impliquen transformaciones o por lo menos que se discutan en los grandes temas. Entonces, hoy más que nunca se ocupan diputados con una visión nacional, una visión de Estado, una visión progresista de lo que debe ser la Costa Rica del siglo XXI, con ese progresismo del 48, con ese progresismo de la lecha de las ligas, ese progresismo del Pacto de Concordia. Entonces me parece que sí, se oposición más nacional. Ahora, la gracia de las asambleas legislativas es que sean heterogéneas, por eso se respeta el derecho de las minorías, de manera que pueda haber gente que tenga una visión provincial, pero que esa visión provincial no sea un obstáculo para poder construir acuerdos de las grandes transformaciones que necesita el Estado. Don Sergio, hoy se ocupan estadistas en la Asamblea Legislativa. Don Sergio, lo importante es que esos diputados representen a la nación, pero no a la de Llorente de Tibás, sino que representen a los ciudadanos de todo el país. Es que lamentablemente, don Juan Carlos, hay algunos que no entendieron bien la frase y entonces son diputados de la nación, responden a los editoriales de la nación, a los intereses de la nación, y ahí uno los ve en los proyectos donde tienen un horizonte positivo que tienen, donde al final de cuentas
no sé, van en una línea no de los ciudadanos, sino de la nación de Llorente de Tibás. Pero bueno, tenemos que ir a nuestro último corte comercial para venir a seguir conversando en el último bloque con don Juan Carlos Chavarría Herrera, candidato a diputado por el primer lugar de la provincia de Alajuela por el partido Nuestro Pueblo. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los asociados de Copealianza podrán jugar el Bingo Millonario Trasnochado, donde ganarán 15 millones de colones en premios. Y hay que jugarlo así en pijama. Y ahí, si se siente más cómodo, consulte desde ya sus cartones asignados. ¿Y cuándo jugamos bingo otra vez? Sábado 18 de diciembre, 10 de la noche por Teletica. Si usted no es asociado, ¿qué espera? ¡Asóciese ya! El año pasado ganaron un montón de gente, bichillos. Usted puede ser uno esta vez. Contáctenos. Copealianza, la cooperativa de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Usted está en su programa Usted Decide, que se transmite los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Estamos desde el 1 de noviembre, hoy completamos nuestro programa número 18 y estaremos hasta el próximo lunes 20 de diciembre, hasta esa fecha con programas, mientras vamos a una tregua navideña, como lo establece el Tribunal Electoral, y para descansar un poco del tema político. Y el lunes 3 de enero regresamos durante todo el mes de enero hasta encontrarnos con el domingo 6 de febrero, que tendremos la elección nacional de diputados y presidente, y una semana después, es decir, al día siguiente en esa semana, analizando los resultados de las elecciones del 6 de febrero del 2022. Su servidor y amigo Fernando Fait, acompañado de nuestro analista don Sergio Araya Alvarado, vamos a estar en este proceso en las fechas que le decimos. Y también los invitamos, todos nuestros programas quedan en el perfil de Facebook, pero además estamos en el canal de YouTube Usted Decide CR, para que pueda ver los distintos programas. Este programa del día de hoy, si lo está viendo retransmitido o si lo quiere volver a ver, lo encontrará ya en nuestro canal de YouTube el próximo lunes. Hoy estamos conversando con don Juan Carlos Chavarría Herrera, candidato a diputado por el partido Nuestro Pueblo, por el primer lugar de la provincia de Alajuela. Juan Carlos, hay muchos temas que son de carácter nacional, que están en la palestra. Vos has hablado mucho del tema de reactivación económica, has puesto algunos ejemplos. Está el tema de desempleo que también has planteado por ahí, pero hay una gran preocupación que permito yo apenas plantearlo y que don Sergio posiblemente lo complemente, y es el tema de la seguridad social.
usted nos ha hablado de su vena humanista cristiana, y más allá del gobierno humanista cristiano que hizo la Caja del Seguro Social, marcó la diferencia en la Costa Rica que tenemos. Pero hoy ha salido golpeada de la pandemia, hoy hay gente que está en la informalidad, hay gente que no cree en la solidaridad del modelo de la Caja Costarricense del Seguro Social, otros dicen que hay que revisar el tema de las cuotas. Ha habido discusión en la Asamblea Legislativa, así que en ese tema y con el matiz que don Sergio a continuación también va a agregar, quisiéramos escuchar a quien aspira a ir a ser uno de los 57 diputados y diputadas a partir del 1 de mayo del 2022. Don Sergio. Sí, en esa misma línea, bueno, lo ha planteado muy bien Fernando, que la Caja ha tenido un rol fundamental en el ordenamiento social costarricense, nos ha distinguido en el Concierto de las Naciones, pero ciertamente, parafraseando lo que decías del Código Electoral, pareciera que ya algunos asuntos se están quedando rezagados y hay que actualizarlos. La directiva de la Caja aprobó una serie de reformas, por ejemplo, en materia de edad para pensionarse, en materia inclusive de aporte de cuotas. Mucho de esto va a pasar finalmente también por el resorte legislativo. Y hay un tema particularmente que llama la atención y es que existen algunos actores que hablan de la necesidad de modificar los otros sistemas de pensiones que también en un gobierno social cristiano sufrieron un importante ajuste, y me refiero a la Ley de Protección al Trabajador de don Miguel Ángel, en la administración de don Miguel Ángel Rodríguez. Pero en estos temas, y pensando en esa sociedad que está envejeciendo, ¿verdad? Y que esa es una realidad también ineludible. ¿Qué está pensando Juan Carlos Chavarría y qué piensa nuestro pueblo una vez lleguen el 1 de mayo a la Asamblea Legislativa? Sergio, primero, creo en la Caja Costarricense del Seguro Social, creo en el principio de solidaridad, equidad, que se encuentran en la Caja del Seguro Social, pero creo que es necesario hacer profundas revisiones en algunos aspectos. Uno de estos tiene que ver precisamente con el pago de cuotas. Las cuotas parece que hubo un problema con la comunicación con Juan Carlos. Tal vez si me dan ahí la realimentación por parte de la producción. Estaba justamente don Juan Carlos Chavarría comenzando a desarrollar sus propuestas o sus planteamientos con respecto a posibles reformas al sistema de la seguridad social y particularmente relacionado con los temas que recientemente, decía yo también, la directiva de la Caja definió con respecto. Ya tenemos a Juan Carlos. Adelante, don Juan Carlos. Ya. Gracias. Vamos, son muchos temas. Decía que creo en la Caja del Seguro Social. Creo que hay que mantenerla. Creo que es un sistema que necesita ser remozado, pero que estructuralmente es necesario. Uno, nivel de cuotas. Existe una gran cantidad de empresas en la informalidad, porque la cuota presuntiva, es decir, el monto mínimo de aseguramiento, no responde a la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Entonces es necesario establecer montos presuntivos más bajos, que es igual, la Caja va a recibir más recursos, porque mucha gente que hoy no está podrá ingresar y pagar montos menores, más reales, más adecuados a su realidad como trabajador independiente o como MIPYME, para poder financiar la Caja y ellos estar protegidos y asegurados. Entonces hay que revisar los montos presuntivos mínimos de aseguramiento. Otro elemento importante es establecer mecanismos más ágiles dentro de alianzas público-privadas a nivel de la Caja del Seguro Social, que facilite la atención prioritaria de tal manera que hoy por hoy, a punta de recursos de amparo que salen legalmente muy caros para la Caja, se está obligando a la atención de cirugías y pacientes producto de las listas de espera. Entonces, la mejor manera es que se establezcan plazos, como es el programa de gobierno de nuestro pueblo, para exámenes urgentes no más de 6 meses y para operaciones urgentes, operaciones urgentes 6 meses y para exámenes no más de 1 año, de tal manera que si no se logran hacer en ese plazo, se pueda contratar directamente en alguna clínica privada, de manera que el paciente continúe.
es necesario revisar el esquema de jornadas y de guardias actualmente que tiene la caja para hablar de 3 turnos de trabajo debidamente articulados, de tal manera que los costarricenses puedan ser atendidos, operados y valorados casi 24 horas al día con los diferentes turnos de atención y visita. Es necesario fortalecer y replantear en el esquema de los CEBAIS para una visión preventiva, un médico más cercano al barrio, que en el caso de cáncer que mencioné pudiera tener una atención más cercana a las personas. De la misma manera, es importante, y nos guste o no, replantear los mecanismos de capitalización tanto del régimen de pensiones como del régimen de enfermedad. Creo que hay un... Creo que se nos quedó pegado en Guatuso, don Juan Carlos. Sí. Lástima, porque estaba desarrollando las ideas que pretenden impulsar, bueno, tanto él y su partido ya fuera de Zapote, pero obviamente aquí. Sí, regresamos. Don Sergio, yo creo que, bueno, creo que con el Sergio sí estamos por ahí. Ya está don Juan Carlos. Don Juan Carlos, es que pasó uno de esos vientos que pasan ahí por Guatuso y se le quedó pegada la imagen. Y siempre con la peor cara, porque eso es la ley. ¿Ves? Sí, adelante. Okay. Adelante, Juan Carlos. Perdón. Se está quedando un poco la imagen pegada, pero creo que si no te mueves mucho, creo que puedes que lo logremos. Está bien, no me voy a mover, aunque para mí es complicado, porque soy demasiado de Ritalina en algunas cosas. Vean. Aquí en el programa tenemos a alguien que le pasa lo mismo. Bueno, se le volvió a quedar pegada la imagen a don Juan Carlos. Sí, estamos. Don Juan Carlos, si me está escuchando, si quiere, cierra la llamada y vuelve a llamar. Volvemos a hacer el enlace para que no haya problema y más bien podamos refrescar la imagen. Don Sergio, muy interesante en el caso de don Juan Carlos, una persona con mucha experiencia en la Asamblea Legislativa, más allá de su trabajo con un partido político, ha sido de esos personajes en la Asamblea Legislativa que ha buscado hacer un trabajo profesional y además con la pasión con la que lo ha hecho en la Asamblea Legislativa. Sí, claro, que no se malinterprete, no lo estamos haciendo ni mucho menos proselitismo, ¿verdad? Pero sí hay que ser... No votamos en Alajuela. Además, no votamos nosotros en Alajuela, pero con absoluta objetividad. Bueno, él lo dijo cuando le correspondió introducirse. Es un funcionario ya de carrera de la Asamblea Legislativa. Bueno, ahora se lo podríamos volver a preguntar, pero creo que ya ingresó a la Asamblea a finales de los años 80. Así que tiene una... Ahí está don Juan Carlos ya. Me parece que sí. Bueno, como quedó que le apagaron la luz, pero... Sí, decía yo que mientras se nos incorpora, es una figura, digamos, vamos a ver, quiero que no se malinterprete esto genuinamente, porque no se trata de eso este programa, pero, bueno, ahí está don Juan Carlos. Nada más para terminar la idea de que no me quede cortada. Personas de ese perfil, indistintamente de si es Juan Carlos o no, aclaro eso, es lo que requiere la Asamblea Legislativa en este momento, y yo concuerdo en esa parte. Yo no sé si estadistas es un tema un poquito, o un calificativo un poco elevado, pero sí figuras que tengan esa visión de bosque. Creo que le hace mucha falta a la Asamblea Legislativa y particularmente a la primera Asamblea Legislativa constituida en el inicio del camino al tricentenario de nuestra vida independiente. Pero continúe. Don Sergio, pero importante sí. Nada más, porque hay que aclararlo, lo tienen complicado los alajuelenses, porque también en la Unidad Social Cristiana encabeza una asesora legislativa, que ese es otro tema interesante para analizar sin candidatos nosotros, don Sergio, sobre cómo han empezado a tomar el poder los asesores legislativos en las curules. Pero será tema de otro programa. Don Juan Carlos, adelante, ahora que ya se restituyó en Guatuso la señal, adelante. Gracias. No, yo quiero aclarar que yo no soy asesor legislativo, soy director, tengo una jefatura en la Asamblea Legislativa y no le pertenezco a ningún color
políticos mi trabajo legislativo. Trabajo con 58 jefes, 57 diputados y el director de la Asamblea Legislativa, don Antonio Ayales. Entonces, eso digamos que me quita de la línea de herencias. Juan Carlos, pero no. Estamos claros en eso. Hablábamos de tu experiencia desde haber iniciado como asesor legislativo. El proceso que te ha llevado ahora es que cuando se cayó la señal, manifestaba yo a Sergio que no estábamos haciendo campaña electoral por vos, porque no votamos en Alajuela. Sergio es el más manudo, yo no soy ni manudo tampoco. Y entonces planteábamos que con la experiencia que tenés, eso daba un grado de confianza para el trabajo de hacer en la Asamblea Legislativa. Y planteábamos que hoy estás de director, pero que habías empezado como asesor y habías avanzado todo ese proceso. Para nada demeritar en este momento el puesto en el que tienes, pero sí que es muchos años en el que has construido, como dijo Sergio, una carrera parlamentaria. Y ahí donde también, porque el que reza y peca empata, no soy candidato de nuestro pueblo, pero nos gustan mucho los refranes, tenemos la oportunidad de hablar de la candidata por Alajuela, de la unidad, que también la vamos a invitar al programa y que también es, en el caso de ella es asesora legislativa. Correcto. Vos ya lo fuiste y ahora estás en un grado superior para quedar claros y contentos todos. Muchas gracias, pero yo creo que parte de lo que me permite entrenar ese camino es más que el tema de la Asamblea Legislativa, porque a veces la Asamblea Legislativa se convierte en una caja que nos hace pensar los que estamos adentro que esa realidad y que las mañas, las mañas no quiero usar palabras mañas, que los diálogos y acuerdos entre las fracciones reflejan la voluntad y los intereses de la ciudadanía y a veces son completamente distantes. Entonces, ¿qué es lo que me ha permitido? Hay más de un mañoso. Sí, pero se me fue la palabra. Lo que quería decir es que a veces se cree que los juegos de fracciones representan la voluntad ciudadana y a veces no lo es. Pero, ¿qué te digo, Fernando? A mí me fue correspondido ser presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Eso me dio la posibilidad de estar cerca de los grupos culturales y artísticos. Logramos hacer documentales, hacer otra serie de cosas. Me tocó ser presidente del Colegio de Ciencias Políticas. Ahí me correspondió aprender mucho en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Estuve por 2 periodos ahí. Y también en el Fondo Nacional de Becas, con el programa, antes del programa Avancemos, de don Oscar Arias en el tema de becas, y donde logramos impulsar un esquema de becas diferente. Pero también he sido cooperativista, he sido sindicalista, me ha correspondido estar en la Asociación de Aguas de mi comunidad y he colaborado con diferentes organizaciones. Entonces, Fernando, esa combinación de tener un pie adentro y un pie afuera me permite esa visión de conjunto. Yo creo que ser asesor, inmediatamente ser diputado, te da un bagaje importante, pero siempre y cuando logras mezclar con algo que sea tu trabajo comunal, tu trabajo social, con organizaciones, porque si no puedes perder el contexto y pensar que lo que pasa dentro de la pecera es la realidad del mundo. Juan Carlos, ya para ir aterrizando, porque estamos terminando ya en la recta final del programa, bueno, hablabas un poquito del tema de la seguridad social, pero hay otro tema que no podemos obviar, que es el tema de la corrupción. Algo mencionaste hace un ratito cuando hablaste del caso Cochinilla. La Asamblea Legislativa, bueno, lo sabes mejor tú que nosotros, no solamente legisla, también ejerce el control político. En esa otra dimensión, ¿qué está pensando Juan Carlos Chavarría y qué está pensando nuestro pueblo para tratar de buscar cómo ir cerrando 2 cosas? El portillo a la corrupción y el tema, y algo por ahí insinuaste también, y el tema de la posible penetración del narcotráfico en las esferas del poder político costarricense. 1, para ser muy concreto por los tiempos, 1, es necesario la ley de transparencia y la ley de lobby para todos los funcionarios públicos. Es necesario hacer público todas las reuniones que se realicen so pena de perder el cargo. Los códigos de ética para la institución. 3, apoyar cualquier iniciativa que aumente los plazos de prescripción contra los delitos, tanto en narcotráfico como en los delitos, los delitos de corrupción.
de tal manera que no sea que yo me pueda esconder 8 años en cualquier lugar y después resulta que todo pasó, nada pasó. Entonces es necesario aumentar los delitos de prescripción. 4, es necesario fortalecer los mecanismos de auditoría y evaluación ciudadana dentro de dentro de los procesos de instituciones públicas. Por ejemplo, en el caso de la Caja, que lo mencionemos, las juntas de salud deberían constituirse en elementos sólidos de fiscalización de la calidad y manejo de los recursos por parte de la ciudadanía. Eso ocupa una reforma legal. De la misma manera, es necesario forzosamente establecer una revisión integral a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, porque se están robando debajo de las narices de las instituciones los recursos, y replantearse el esquema de las auditorías internas, de tal manera que puedan ser mucho más efectivas. No puede ser posible que se haya normalizado un sistema de favores dentro de CONAVI y resulta que nadie vio nada durante décadas. Entonces, ese tipo de cosas me parece que son importantes hacerlos, pero sobre todo promover una participación ciudadana efectiva en la fiscalización de Hacienda Pública y formar y simplificar los procesos de denuncia, manteniendo el anonimato y la protección de las personas que realicen valientemente esas denuncias. No sé si le contesté, don Sergio. ¿Tienes algo que agregar sobre este tema? No, a mí me parece, don Juan Carlos, que el tema del control político, como dice don Sergio, es importante, pero también es importante, don Juan Carlos, que los ciudadanos sentimos que las comisiones investigadoras de muchos temas en la Asamblea Legislativa quedan en nada, o que algunos matices no se tocan cuando es un compañero diputado el que pueda estar de por medio. Yo recuerdo como antecedente, aunque estaba muy joven, muy joven, la primera comisión investigadora del narcotráfico en el periodo del 86 al 90. Hicieron un trabajo muy fuerte que les tocó señalar a mucha gente cercana. Ahora uno no encuentra comisiones investigadoras que nada más lo que terminen haciendo es pidiendo más tiempo, como algunos equipos de fútbol, pidiendo más tiempo para tratar de lograr la meta que tienen, o para patear la bola y que simplemente no se dé. ¿Cómo devolverle credibilidad en el tema de control político y del control en la Asamblea Legislativa a estas comisiones investigadoras en temas relacionados con la corrupción en general en el país? Y aprovecho porque nos queda poco tiempo. También me gustaría tu opinión sobre la elección de magistrados, que en algún momento algunos han dicho, Costa Rica íntegra, que hay un grado, si no de corrupción, de falta de transparencia en la escogencia de los candidatos a diputado, a magistrado, bajo el marco jurídico en el que están establecidos hoy. Nos gustaría conocer en esos dos temas tu opinión. Con muchísimo gusto. Los dos temas me encantan, porque los he estudiado y los he analizado a profundidad. Primero, las comisiones investigadoras han perdido crédito producto de la falta de firmeza en sus resoluciones y falta de un procedimiento establecido. Hay que reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa para establecer procedimientos más expeditos en términos de plazos y resultados. Además, hay que volverle la majestad a la Asamblea Legislativa y a esas comisiones, tomando resoluciones que de verdad sean firmes, entendiendo que la opinión pública tiene... Y tercero, no abusemos de este órgano. Si no estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias, es preferible no hacer este tipo de investigaciones, porque cada vez que una comisión termina en un plato de babas, como decimos en la Guásima de la Alajuela, los ciudadanos desacreditan el Congreso. Es necesario una revisión total, pero eso dependerá de la calidad, ética y firmeza de los diputados que las integran. No va a haber otra manera. Después, el otro tema. Vean, sobre la elección de magistrados, primero, la elección tiene que ser pública levantando la mano. Segundo, me parece que hay varias propuestas que han dicho que además de que el Colegio de Abogados o la misma judicatura
pueda realizar un filtro previo dentro de los procesos, de tal manera de que haya un elemento previo de fiscalización o de acreditación de los candidatos y que después pueda ser valorado por la comisión legislativa, porque en realidad se convierte en un juego casi ideológico si el magistrado piensa más o menos como yo. Y a la hora de votar, la votación tiene que ser abierta, Orlando. Hay que responder. El argumento que han dicho es que mire, es que si yo soy abogado y ese magistrado yo voté en contra, después va a quitarse el clavo. Y creo que eso no se trata de la idea. La idea es que los diputados logren votar abiertamente, para que los ciudadanos sepan a quién votaron y por qué lo votaron. Hay que hacer, la propuesta de la judicatura me gusta, que sea primero un órgano intermedio integrado por notables ciudadanos los que hagan el primer filtro. Juan Carlos, hay un tema interesante que tiene que ver con derogatoria, porque también la Asamblea deroga leyes. Hubo un proyecto que planteó en su momento doña Gloria Bejarano y creo que en el actual cuatrienio se le ha ido dando seguimiento, pero como que se ha ido quedando naufragado en esa corriente parlamentaria que a veces se estanca. ¿Qué leyes de la República de hoy, ya por tu expertise como diputado, promoverías más bien su derogación? Y lo segundo, el Estado de la Nación habla de que los diputados muchas veces crean leyes, ¿verdad? Y crean leyes que no les dan un periodo de caducidad y por eso es que se van acumulando y acumulando y acumulando. ¿Qué hacer con respecto a ese tema? Y lo tercero, financiamiento. Muchas veces se aprueban cosas, pero no se define de dónde va a salir el financiamiento para esas cosas. Y eso agrava aún más la ya de por sí delicada situación fiscal que vive el país como un todo. Muchísimas gracias. Vamos a empezar por el tema del financiamiento. Yo fui asesor del Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa. En buena teoría, ahora el Departamento de Servicios Técnicos exige que los proyectos de ley tengan aparejados algún mecanismo de financiamiento. Lo que sucede es que no necesariamente existe una prueba técnica suficiente de análisis prepresupuestario sobre esas instituciones. El Departamento de Análisis hace las observaciones, hace los criterios técnicos, pero a veces los diputados deberían ponerle más atención a esto, y creo que eso es una obligación. El otro elemento, Sergio, era sobre, perdón, me preguntaste... Por el periodo de las leyes, que muchas veces se aprueban leyes por tiempo indefinido, aunque atiendan temas que evidentemente tienen un periodo específico de impacto y de sentido. Hay un procedimiento que se aplica en los parlamentos en América Latina, se ha auspiciado, por ejemplo, por Eurosocial Plus España, en el programa de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, que es el análisis postlegislativo. El análisis postlegislativo implica auditorías ciudadanas que se realizan, multiactores, academia, ciudadanos, sector privado, diputados, que analizan los impactos y resultados posteriores de ciertas leyes, a solicitud de los ciudadanos o por resolución interna del mismo cuerpo legislativo. Ese análisis postlegislativo permite evaluar la vigencia, la eficacia y si la ley a veces tiene los efectos contrarios a lo que se quería. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la ley de protección animal en Argentina. Después de que se aprobó la ley, años después se realiza un análisis postlegislativo y se determina que tuvo el efecto contrario, porque las sanciones eran tan altas que el abandono de animales fue mucho mayor que el beneficio para protegerlos. Entonces, ese tipo de acciones que ya se están aplicando en el mundo, podemos hacerlas en nuestro país y crear esas comisiones de análisis con ciudadanos y con parlamentarios y con el equipo técnico que evalúe varias leyes y que se eliminen. Pero hay otro elemento a lo que usted agregó, Sergio, que es importante. Hay muchas leyes que están dispersas, inclusive se contradicen y que pueden tener vigencia, pero se convierte en un enredo, saber qué aplico, qué no aplico. Es necesario simplificar el cuerpo normativo, empezar a integrar normas de manera que haya menos cantidad de leyes, pero leyes más coherentes y sistematizadas, de acceso y entendible para el ciudadano. Le contesté, porque con los pocos minutos que quedan, espero no haberlos defraudado, porque me sentí yo muy a gusto entre amigos, porque quiero confesar que me sentí entre amigos el día de hoy.
Don Juan Carlos, yo sé que usted está muy cómodo. Hemos visto donde está desde Guatuso. Sé que está muy cómodo, que ya está pronto a poder tomar posición para descansar, como tiene que ser para empezar el día de mañana con mucha energía. Nos ha ganado el tiempo. Agradecerte que nos acompañaras, pero en un minuto podás decirle a Costa Rica, pero especialmente a tu provincia de Alajuela, ¿por qué deben de votar por Juan Carlos Chavarría Herrera de nuestro pueblo para ir a la Asamblea Legislativa? Muchas gracias. Quiero pedirles el voto por los colores lila y azul del partido Nuestro Pueblo. Lila y azul. Somos una opción diferente. Somos un partido más cercano a la ciudadanía, que confiamos en usted para construir con usted la Costa Rica más inclusiva y más justa. Les pedimos que no confíen en lo que se les diga. Analícenos, investíguenos, revisen nuestras redes y determine quién es la persona más adecuada para representarlo. En nuestro caso, están las puertas abiertas para construir con usted una Costa Rica mejor. Además, ya ha llegado el momento de las grandes transformaciones. Costa Rica está en crisis. No improvisemos, busquemos experiencia, conocimiento y estudio para afrontar los grandes retos que tenemos que hacer como sociedad. Muchísimas gracias a ustedes por su paciencia y Fernando y Sergio, gracias, porque cuando las preguntas son así duras como las de ustedes, se vuelve interesante estar en esto. Juan Carlos, muchas gracias, de verdad. Importante, creo que ustedes tienen un talón muy importante en su campaña política, y es que estén anunciando nuestro programa cada vez que hacen campaña política. Con Usted Decide. A don Rodolfo Pisa lo tuvimos en Usted Decide en las 2 temporadas, en 2014 y en 2017 también. Y es muy curioso, tengo que buscar yo la foto cuando estuvo con nosotros en la campaña anterior, porque fue con un traje azul y con una corbata lila. Yo no sé si eso ya era posiblemente algún tema de proyección a futuro. Tengo que pasarles esa foto. Don Sergio, su reflexión final. Señales del destino, Fernando, eran señales del destino. Dios estaba marcando el camino. Definitivamente ha sido un espacio importante. Hemos podido escuchar a una figura, como dije al principio, ya no solamente que tiene esa visión de aspirar a la presidencia, sino a la Asamblea Legislativa, ese balance entre esa visión nacional y esa visión provincial, entre esa visión estructural y esa visión más bien de coyuntura. Y bueno, ha sido un ejercicio útil debutar en este segmento con aspirantes a diputados, con don Juan Carlos Chavarría, por su expertise y por su conocimiento. Ya corresponderá a los alajuelenses tomar la decisión que crean más oportuna, pero en términos generales me parece ha sido importante el abordaje de los temas y que se vea que el ejercicio del gobierno no es exclusivo, aunque sea un régimen presidencialista, de quien esté en Zapote, sino que es un ejercicio compartido de los distintos supremos poderes, y agregaríamos, para ir a tono con lo que don Juan Carlos nos ha planteado a lo largo de este programa, con la ciudadanía empoderándose de lo que le corresponde según señala el artículo 9 de la Constitución Política. Don Sergio, muchas gracias don Juan Carlos, y muchas gracias a ustedes que han dedicado hoy el tiempo a este programa en este viernes 10 de diciembre del 2021. Los esperamos el lunes al ser las 8. Que tenga un fin de semana, pero recuerde, tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Feliz noche, hasta el próximo lunes. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.